eso era, no es parte de lo que acaba de mencionar. No, lo que acabo de mencionar es de la actividad 3. De la actividad Pero 2, o sea, los artículos no es lo mismo que revisión teórica, ¿verdad? bueno, en realidad, dependiendo. ¿Qué utilizaste? Es que si es revisión teórica, sí puede ser que vayas con los autores, pero Sí, en la actividad bueno, 2 se le hablaban de artículos científicos, ¿cierto? ok. Bueno, es que yo me basé más en libros que son pues de la educación. Por ejemplo, utilicé la ley general y pues el libro con el que trabajo en el jardín, que pues es el aprendizaje es clave, Ujú. y pues el artículo tercero. No sé Ah, si ok. eso vaya, concuerde con lo que se pide en la actividad 3. Sí, a ver, es que si la actividad 3 solamente es tu título y la delimitación, ¿para qué buscaste la información? Oh, perdón, me Para revolví. De los hacerla, artículos, ajá, hablaba de los artículos, que no es lo mismo, ¿verdad? La, lo teórico que encontré y que puse en la actividad 2 a los 5 artículos que nos estaban pidiendo. mm, bueno, en realidad se les pidió los artículos para que ustedes vayan monitoreando qué otras personas han decidido investigar su tema y qué tantas personas han investigado su tema, porque Ok. sí es importante. Y por eso se les pedían los artículos científicos, que son investigaciones, o sea, nada más que están traducidos en artículos científicos, y, y eso les da a ustedes la información de si realmente tu tema ya ha sido muy investigado y a lo mejor tendrías que ponerle algo innovador para que sea una investigación que aporte conocimiento. Ah, ya, ahora O sí que ya entendí. también a lo mejor es un tema que no ha sido investigado, entonces sí va a ser complicado por el tiempo, dependiendo del tema, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el parámetro que les da el investigar sobre los artículos científicos, de a ver, quiénes lo han investigado, si ha sido un tema muy investigado o si necesito hacerle cierta modificación para que sea innovador. Por ejemplo, alguien que ha investigado de valores. Si tú le pones investigaciones sobre valores, te vas a topar muchísimas, pero hay ciertos valores en específico que no se han concentrado. En este caso, por ejemplo, pudiera ser la empatía. La empatía por cómo estamos en la situación de pandemia, cómo estamos en esto. Entonces, ahí le das el plus. ¿Qué tan importante es la empatía con los alumnos en las clases a distancia o en la educación a distancia? Si realmente es un factor para que se lleve a cabo bien el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí ya le Ya. hiciste un giro, ¿sí? Ok, gracias. De nada. Entonces ahí nada más, cualquier duda me pueden Maestra, enviar mensaje y yo le contesto. Adelante, mande. ah, perdón, ahorita que mencioné eso, yo estaba investigando de el uso de los videojuegos y luego Ujú. se enfocaban luego a unos que se llaman Serious Game, que también van encaminados a lo de la gamificación. Entonces eran, o sea, no son videojuegos, pero son adaptados como a la educación para los niños. Ok, Entonces yo me fui así como que, ok, a lo mejor me fui a los de quinto año y pues nada más, o sea, no he encontrado algo así como que de alumnos de quinto año, pero he encontrado el tema general, que es el uso de los videojuegos, que específicamente para el aprendizaje en el aula. perfecto, con ese. Está perfecto. Digo, sí es importante los niveles también de primaria, secundaria, o sea, los que ustedes vayan a escoger, no que desechen los artículos que ustedes encuentren. Por ejemplo, si hicieron una investigación de esos videojuegos en el aprendizaje en preparatoria, no lo descartes, aunque sí hay gran diferencia con primaria, pero hay que ver qué resultados generó, o sea, qué resultados se arrojaron o se analizaron en la investigación y te puede servir de parámetro. Sí, lo ideal es que sea en el mismo nivel, pero
sí puede también variar, a lo mejor si están en primaria con secundaria, no hay ningún problema, o sea, sí lo puedes también considerar como parte de. Sí, pues es que de hecho, en un artículo que encontré, hablaba de que de la opinión que tenían unos estudiantes universitarios, y así como que no, pues sí fue muy significativo porque, pues, por medio del jueguito, pues pude a lo mejor enlazar significado o este enunciado, o O tuve ese tal concepto. aprendizaje. Ujú. Ajá. Ok, perfecto. Entonces todo eso te sirve a ti porque eso es lo que han investigado, en esos niveles han investigado, entonces eso es lo que a ti va a sustentar tus antecedentes, justamente. Nada más que sí, traten de Ok. que sus investigaciones o sus artículos sean recientes, que no sean mayores de 5 años, porque pues ya una investigación de más de 5 años, ya si nosotros podíamos decir que las investigaciones de hace un año por lo de la pandemia se podía considerar no actualizadas, pues imagínense de más de 5 años. Entonces que sí sean como que los más recientes posible. Pero ha habido en Listo. algunos trabajos en los cuales son trabajos de hace más de 5 años y todavía se siguen citando. Sí, aula invertida, por ejemplo, aula invertida realmente tiene muchísimo tiempo, pero no se ha aplicado y se han realizado muchas investigaciones y ha retomado muchísimo a raíz de la pandemia. Sí, es cierto, es correcto. Miss, yo tengo una duda. Dígame. Para nosotros los que somos nuevos en esto de la educación y pues todos los temas, a veces es la primera vez que los hemos escuchado, y estamos batallando para buscar algún tema, ¿nos podrás hacer una sugerencia de alguna página o alguna revista donde podamos empaparnos un poquito de algo para saber más o menos cómo guiarnos para la elección de los temas? Porque a mí no se me ocurre, no se me ocurre. No se te ocurre. Bueno, bueno, dice ahí que eres doctora, o sea, ¿eres médico? Sí. Ok. Em, si te desempeñas en el ámbito de salud, pero ¿cuál es tu especialidad? O sea, bueno, ¿qué ejerces? ¿General? Yo ¿Alguna hago especialidad? nutrición clínica. Sí, Ok, hago nutrición perfecto. clínica y sí estoy en el ámbito educativo, o sea, trabajo en el TEC, pero no doy unas clases, pero no, o sea, soy nueva, pues. Entonces, bueno, sí, esa es más o menos Así mi es. posición. Ok, bueno, porque sí hay buscadores, les puedo facilitar lo de los diferentes buscadores, bueno, ya sabemos, el típico es Google en libros, pero les puedo facilitar diferentes buscadores, se los publico en la plataforma para que ustedes ahí los tengan y eso les ayuda mucho para los artículos y varios libros también enfocados en ciertas áreas, porque la idea principal es eso, que no tengan que estar busque y busque por todos lados, sino sobre todo porque a veces se encuentran cosas que pudieran no ser fuentes confiables, ¿verdad? Entonces, lo que puedo hacer es eso, compartirles los diferentes buscadores o los principales buscadores para que ustedes ingresen y ahí poniendo las palabras clave, como cualquier buscador, les pueda ayudar y puedan encontrar diferentes artículos. Ah, bueno, sí, muy bien. Muchas gracias, Miss. Por Nada. ejemplo, perdón, ¿qué opine, doctora? Por ejemplo, si usted, yo soy fisioterapeuta, entonces si usted ejerce la nutrición clínica, a lo mejor, no sé, alguna investigación de cómo educar a mi paciente a que tenga una mejor alimentación o alimentación saludable, o a lo mejor cómo educar a mi paciente a la hora de escoger los mejores alimentos en el súper, o a enseñanza a niños de 9, 10, 11 años, ahora con la obesidad infantil mórbida, que en México somos el primer lugar, desafortunadamente. Entonces, pues a lo mejor ahí de cómo enseñar a mi paciente niño de edad infantil o adolescentes a qué le conviene más, si comprar 1 kilo de tomates o plátanos o frutas, a que se compren unas papitas que básicamente ahorita ya cuestan casi lo mismo. Entonces, por ejemplo, pues ahí podría usted destinar su investigación.
Muchas gracias, Alan, sí están súper padres las ideas. Muchas gracias. Sí. De hecho, dentro de la educación, pues hay muchos proyectos y que también en tu caso, por nutrición clínica, puedes después de tu tesis o de tu tesina, buscar un producto, que eso va para todos, ¿eh? O sea, realmente tu investigación como principal objetivo es aportar a la ciencia. O sea, es decir, como todos me pusieron en sus foros, o sea, sí leí sus foros, aunque no les di retroalimentación, sí leí cada uno de sus aportaciones en el foro, y muchos decían, bueno, es para que la educación mejore y todo. Ustedes tienen que pensar en un producto. Sí es cierto, la investigación es aportación a la ciencia de que, mira, aquí están datos reales, como se haya realizado la investigación, porque sabemos que hay diferentes tipos de investigación, pero me arrojó que sí beneficia o no beneficia. O sea, esta información a ti te sirve para tomar mejores decisiones, ¿ok? A la ciencia, a la institución educativa o ya propia, beneficio propio. Pero es una aportación. Pero ustedes deben de ir más allá. Ok, si me arroja esto como resultado favorable, ¿qué producto yo voy a sacar? O sea, beneficio de mi tesina, de mi investigación, ¿cuál va a ser? En tu caso o en el caso de, por ejemplo, de los videojuegos. Ok, establecer un programa de gamificación para vendérselo a las instituciones educativas. En el caso de nutrición, establecer un programa, tal vez extracurricular o no sé, de control de peso o de alimentación sana o de la importancia de cuidarse con una alimentación, con hábitos alimenticios y aparte el ejercicio, o sea, cambiar la cultura y puedes establecer y ese sería tu producto, ¿sí? O sea, si tienen ustedes que pensar, aunque no lo van a hacer, porque ese es después, porque ese es para beneficio de ustedes, pero sí ir pensando cuál sería su producto en caso de que se arroje un resultado favorable, no favorable, pero pues qué producto puedo sacar de mi investigación. Entonces eso también es importante, siempre ver más allá, no siempre ir, sino ver más allá. Y bueno, pues también nuestra investigación nos puede sorprender, ¿verdad? Eso lo sé por experiencia. ¿Alguien levantó la mano antes de empezar mi clase? Sí, maestra, yo tengo una duda. Sí, Vanessa. Lo que yo empecé a hacer es investigar sobre la ansiedad en el personal médico, este, por todo esto de la pandemia, ¿no? O sea, ellos están manejando muchos niveles de ansiedad. Entonces, lo que yo quería era implementar, una escala que ya está establecida a través de Google Forms, Ujú. me parece que se llama. Entonces, pues no sé si, como no está enfocada al área de la educación, no sé si aún así sea correcto. Pero tu tema en sí, ¿cuál es? Puse como tal una pregunta. ¿Qué niveles de ansiedad presenta el personal de salud después de casi un año de lucha contra la pandemia ocasionada por el COVID-19? Ok. Bueno, ahí sí va a estar complicado introducir algo de educación. La tecnología no, porque pues lo puedes manejar la tecnología, pero algo en educación. Bueno, maestra, yo soy psicóloga, entonces yo había pensado en después de que me arrojen estos resultados, pues un plan para futuro sea implementar algún tipo de taller o dinámicas o demás que se pueda trabajar con el personal, pues para disminuir estos niveles y ya conforme a ese plan que yo tenga o lo que pueda aplicar, volver a medir los niveles de ansiedad, y ver qué resultados tuvimos, ¿no? Si bajaron, si subieron, si siguen igual o demás. Pues sí sería como producto estaría súper genial. Creo que para enfocarlo en la educación tendrías que poner el impacto de la ansiedad con respecto a profesionistas, a lo mejor si lo quieres guiar a profesionistas o la preparación para médicos, porque Ok, así no se me ocurre, o sea, porque en el tuyo no entraría capacitación, en el tuyo solamente entraría para enfocarlo en educación, ujú. que sea dentro de la preparación, por ejemplo,
o a los últimos semestres o en los últimos años, creo que en médicos son años, en el último año, por ejemplo, a raíz de la pandemia. Pero también necesitarías a lo mejor, bueno, es que todo depende de cómo guíes tu investigación, que pudiera hacer un comparativo, cómo era antes de la pandemia y luego ya con la pandemia. O Ok. enfocarte en pospandemia. ¿Qué impacto va a generar la ansiedad que tuvieron los que se están preparando para médicos a raíz de la pandemia? Ok, bueno, entonces sí tiene que estar enfocado hacia el área de educación, ¿verdad? Es el área de educación y tecnología, así es. Ok, bueno, muy bien, maestra, muchas gracias. De nada, Rocío. Muy bien. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación, por favor? Sí, sí se ve. Sí, Sí, muchas se ve. gracias. Excelente. Ok. Bueno, pues el día de hoy vamos a abarcar de la investigación científica. ¿Cuáles son los tipos que nos podemos nosotros encontrar? Bueno, la investigación científica nosotros la podemos encontrar de diferente manera. Va de acuerdo a la finalidad, el alcance, el diseño, la fuente de datos y el enfoque de la investigación. Eso es por lo que nos lo podemos topar. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos a qué se refiere. Según la finalidad de la investigación, tenemos dos tipos. Tenemos una investigación básica y una investigación aplicada o práctica. Es decir, investigación básica es si tu propósito es de tipo de investigación, más no de aplicación inmediata. O sea, solamente aportar un conocimiento nuevo. Esa sería una investigación básica. Una investigación aplicada es, a diferencia de la investigación básica, que sí se aplique o se tenga la intención de mejorar la calidad de vida y contribuir a la construcción de un conocimiento nuevo. Entonces, esa es la diferencia de investigación básica y de investigación aplicada. Tenemos, de acuerdo al alcance o según el alcance de la investigación, ahí podemos tener investigación explorativa o investigación descriptiva. En el caso de la investigación explorativa, principalmente en el campo de la medicina o astronomía, es estudiar temas que no se hayan estudiado anteriormente, pero eso no quiere decir que no existe información sobre el tema a investigar. Yo no soy muy de médico, menos de astronomía, pero en la investigación explorativa es, como su nombre lo dice, explorar. Y en el ramo de la medicina siempre están buscando la cura de algo. Por ejemplo, tienen años investigando sobre el cáncer, o sea, ya lo saben de dónde viene y todo, pero han controlado algunos y es como detectaron que en cierto tiempo todavía puede ser salvable. Si pasa de ese tiempo o se ve en su cuerpo de esa manera, pues ya no. Entonces, ellos están explorando cuál es la causa para poder encontrar una cura, por ejemplo. Por eso es que hace la especificación de que puede ser en el campo de la medicina o astronomía como su mayor aplicación. En la astronomía, bueno, pues por ejemplo, cuando fueron a Marte por primera vez, o sea, que fueron ya ahí descubrieron que hay vida en Marte y todo lo que nos han mostrado, ¿no? Que siempre piensan que es una película o así, pero pues ya cada vez hay más información sobre ese planeta, entonces quiere decir que están explorando, o sea, están realizando investigación explorativa y por eso es que nos pueden dar esa información. Mientras que no esté científicamente comprobado, pues no lo podemos creer, porque también hay muchas fake news. Pero sí es uno de los campos que más utiliza este tipo de investigación. En el caso de la investigación descriptiva, pues se basa, como su nombre lo dice también, en la descripción de cualidades o características del objeto de estudio, y esto pues se puede lograr a través de censos o encuestas, o sea, cualquiera de los dos. Tenemos otros tipos, sigue siendo de acuerdo al alcance, la investigación correlacional, es decir, que la intención de esta investigación es relacionar dos o más conceptos para medir similitudes y diferencias. Me lo estábamos manejando
justamente con Rocío, en cuestión de que ella lo está enfocando su tema para los médicos y hicimos una modificación de que sea cuando se están preparando, considerando en pandemia o puedes considerar post pandemia o que puedes considerar prepandemia. Entonces, ahí ya tienes mediciones en dos para poder ver o medir similitudes y diferencias antes de la pandemia y durante la pandemia, o bien durante la pandemia y pospandemia, ¿ok? La investigación explicativa, que este es un nivel en el cual está mucho más complicado porque no solo describe y relaciona, sino que aparte tienes que encontrar las causas de un fenómeno. Por ejemplo, el estudio de factores que determinan una mala comunicación entre adolescentes y padres o alumnos y profesores. Entonces está muy difícil poder explicar porque sabemos que es muy complejo una comunicación entre adolescentes y padres o alumnos y profesores, porque vas a considerar a varios alumnos, cada alumno tiene su forma de ser, su forma de pensar, el profesor no cambia, pero si lo haces con profesores, entonces ya, yo soy de una forma, también pienso de una manera, otro maestro es de otra, o sea, somos individuos, somos muy diferentes, entonces sí está muy complicado una investigación explicativa por lo complejo que pueda llegar a ser. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero sí es una de las investigaciones más complejas de los tipos que manejamos normalmente. ¿Okay? Tenemos, de acuerdo al diseño de la investigación, nosotros podemos realizar una investigación experimental o no experimental. La investigación experimental tiene como finalidad modificar a lo largo de la investigación las condiciones de vida del objeto de estudio. Bueno, no sé con quién comenté lo de aula invertida. Aula invertida es aplicarlo para poder saber si realmente es una estrategia que funciona o no funciona. Esa sería una investigación experimental porque se va a aplicar la estrategia y de ahí vamos a tomar todos los datos que se requieren. En el caso de la investigación no experimental, ahí sería solamente observar si alguna de las escuelas tiene el aula invertida como estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es nada más ir a o sea, si la aplican bien o no la aplican bien, pues yo no puedo, como no es experimental, yo no la puedo aplicar. Entonces, nada más observo. Bueno, de los tantos docentes que estuve observando, estos docentes aplicaron bien el aula invertida, estos docentes no lo aplicaron o no se aplicó en ninguna correctamente el aula invertida, los alumnos se seguía manejando el modelo tradicional, o sea, eso es no experimental, o sea, que nada más esté observando y desarrollando la investigación de acuerdo a lo que está sin modificar absolutamente nada. ¿Ok? Esas son las diferencias. El otro tipo es según la fuente de datos de la investigación. Podemos tener una investigación documental o una investigación de campo. La investigación documental, pues es la información que se busca en los libros, hemerotecas, archivos de municipios o condados, documentos en registros públicos o cualquier documento que sirva para recopilar los datos requeridos y luego realizar el análisis comparativo para obtener el objetivo que se está buscando. O simplemente visualizar la información imperceptible para los usuarios. Esa es una investigación documental. O sea, realmente tú no entras en contacto con nadie. ¿Aquí qué sería? Ha habido investigaciones de Porfirio Díaz, por ejemplo, o en el Porfiriato. Pues ya no vas a poder entrevistar a nadie porque ya todos están muertos. Entonces, ahí es donde haces investigación documental. A quienes pueden, más bien, qué evidencias hay, qué es lo que te puede, dependiendo de lo que estás buscando también del Porfiriato. Nomás se me vino hacia la mente para poder decir porque ya pasó mucho tiempo. Pero a eso se refiere con investigación documental, o sea que ya no realizas tú ninguna investigación de campo, todo te vas a lo que ya está registrado en cada uno de las fuentes de datos que les acabo de mencionar.
¿ok? Y la investigación de campo, pues ahí sí vas directamente con el objeto de estudio, interactúas, observas y te haces parte de, por ejemplo, no sé, se me ocurre que voy a investigar cómo se han adaptado en la educación a distancia en los municipios, en las partes alejadas de cualquier municipio, ¿no? Donde en realidad no llega ni siquiera el internet, pero sí tiene la educación a distancia. Entonces, tengo que irme hasta allá, hasta esa comunidad o esa parte alejada para poder estar dentro de todos los habitantes, las familias que sean, y ser parte de ellos y observarlos y para poder entenderlo, y a eso se refiere con interactuar con el objeto de investigación. O sea, en ese momento soy parte de ellos, aunque no me involucro, solamente estoy objetivamente siendo parte de, porque estoy realizando una investigación. ¿Okay? Entonces ese es interactuar para ir conociéndolos. No sé, a lo mejor conocer sus costumbres, cuáles son sus carencias, cuáles son lo que ellos realizan. O sea, justamente esas investigaciones han arrojado la aportación de que no importa dónde esté la escuela, ellos van cuando es presencial, aunque tengan 2 horas de camino, aunque se vayan a pie, no sé cuántas distancias, pero ellos llegan. Entonces, eso ha arrojado este tipo de investigaciones de campo. Digo, hay otras que no son tan así de trasladarse a otras partes, porque también son de campo, pero quise dar un ejemplo así para que sea un poquito más entendible. Espero que sí sea de esa manera, que se logre ese objetivo. Muy bien, y según el enfoque de la investigación, muchos en sus foros me pusieron justamente estas investigaciones cuantitativas y cualitativas. En el caso de la investigación cuantitativa, pues es todo lo relacionado con números, todo lo que yo voy a medir. O sea, todo lo que sea medible, eso es lo que me va a generar la investigación, bueno, la que me va a dar el enfoque de investigación cuantitativa. En este caso, bueno, los resultados de esta investigación son a raíz, bueno, los arroja estadísticamente y pues ahí tenemos que utilizar las diferencias, las partes de la estadística, dependiendo qué tipo de investigación es la que puedes utilizar, ya sea inferencial o si vas a utilizar nada más descriptiva. En el caso de la investigación cualitativa, es interpretar la realidad, es subjetiva e inductiva, es decir, todo aquello que se pueda considerar categorías. Esa es lo de la cualitativa. Me mencionaban en uno de los temas que estaban en este momento mencionando sobre la ansiedad. O sea, sí puedes medir la ansiedad por ciertos aspectos, pero en realidad eso más bien es interpretativo. O sea, la ansiedad, ¿cómo la ves? ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo defines qué es la ansiedad? ¿Cómo la definen? O sea, dicen, ay, esa persona está ansiosa. Creo que hay escalas para, vaya, así como hay una escala análoga del dolor, que es del 0 al 10, donde 0 es no te duele y 10 es el dolor más intenso que has tenido, me parece que hay como tipo de escalas ya establecidas. Eso es De esa para manera cuantitativo. lo podrían medir. Eso es para cuantitativo. Pero en sí, o sea, ¿cómo defines qué es ansiedad? Ahí ya tú lo das por hecho que es ansiedad y vas a medirlo de acuerdo a una escala que lo estuvieron haciendo en enfoque cuantitativo. Pero la ansiedad, así como tú defines qué es la ansiedad. Si cumple ciertos criterios, la podemos definir como ansiedad. Sí. Algo así muy similar como cuando dices que está nervioso. Está nervioso porque mueve mucho, o se raspa así las manos, o está sudando, o se mueve. O sea, dices, ay, eso, pero eso solamente lo puedes observar. O sea, no dices,
se movió como 30 veces y no, o sea, desde el momento en que lo ves, a lo mejor se ha movido una sola vez o que lo ves así, tú al observarlo percibes que ya está nervioso, ¿sí? Entonces estás en la cualidad, por eso viene cualitativo, ¿sí? Algunas sí las puedes convertir a cuantitativo, como bien lo dijo su compañero Alan, en el cual pues hay escalas y los que son psicólogos nos pueden apoyar mucho más en eso, de que sí pueden estar midiendo pues la felicidad, todos esos factores que no son tan sencillos como por ejemplo la estatura o el peso de alguien, ¿verdad? Porque eso ya viene automáticamente en números. Entonces, sí lo puedes como que estructurar, pero lo principal es tu percepción es con ciertos aspectos, con ciertos comportamientos, con ciertas cualidades, entonces ahí es donde ya consideras que es cualitativa, o sea, cuando no están tan relacionadas con números o que no son tan fáciles de medir. ¿Okay? Espera, perdón Mande. que la interrumpa. Una pregunta, ya que están hablando de medir escalas, por ejemplo, para medir hasta cierto punto la motivación, se mide en base a los resultados que la motivación produce, o sea, el estado de ánimo, las nuevas actitudes, las calificaciones, todos esos podrían ser parámetros para evaluar motivación. Realmente, para que sea medible, tienes que ponerlos de números fríos. Y la motivación, lo que a mí me motiva es muy diferente a lo que le puede motivar a otros. O sea, no la puedes estandarizar. Como por ejemplo, corrió 20 metros en 2 segundos. O sea, eso sí es muy medible. En el caso de la motivación, de los valores, de ciertos estados de ánimo, sí hay ciertas escalas que utilizan los psicólogos y los psiquiatras principalmente, o las personas que están enfocadas a ese tipo de comportamientos, pero solamente te dan como parámetro para un porcentaje. O sea, realmente es el enfoque cualitativo, pero lo que mediste o lo que pudiste medir dentro de una investigación se considera como informativo. O sea, la mayoría de sí lo logró, o sea, sí se motivó. ¿Cómo lo obtuviste ese porcentaje? Pues bueno, es que yo les puse esto para motivarlos y pues todos reaccionaron a esa motivación, o sea, realmente subieron sus calificaciones o realmente lograron el objetivo o la meta o aceptaron el reto y lo lograron, o sea, todo lo que tú hayas estructurado, pero no lo pones, por ejemplo, que 10 de cada 20 alumnos lograron esta motivación, o sea, como podríamos hacerlo cuantitativamente, solamente pones la mayoría o casi nadie o la mitad. Ok, gracias, Nacha. De nada. Sí, sí es algo complicado en cuestión de comportamientos, emociones, como medir la felicidad. Sí está como complicado, pero ahí han apoyado mucho con ciertos tests que no entran para cuantitativo, pero que sí te dan un parámetro, una idea. Muy bien. Bueno, y esos son pues los tipos de investigación de acuerdo a cada uno de los que mencioné anteriormente. No sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto. Maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, por ejemplo, ahí en los tipos de investigación sí puede haber dos en una sola investigación. Supongamos, quiero hacer de alcance, pero también de enfoque cualitativo y descriptivo, o solamente se tiene que basar en uno. No, sí puede haber como que un mix. Todo depende que si sea el enfoque. Mira, los que te van guiando en cómo la ramificación, y lo vamos a ver, es cuantitativo, cualitativo, ¿ok? Si tu enfoque es cuantitativo, ¿qué diseño puedes tener? O sea, puede ser descriptiva, no experimental, por ejemplo, o así. O sea, tú ahí haces dependiendo. Bueno, la experimental y no experimental es cuantitativa. Pero sí, primero, con los enfoques que tengamos definido, primero, si es cuantitativo o cualitativo, de ahí podemos ver cómo queda tu diseño. Y aún así, conforme va avanzando tu investigación, ese diseño puede cambiar. Ok, gracias, maestra. De nada. Así que no es uno solo. Muy bien. Bueno,
Qué rápido se me va el tiempo. Muy bien, de Hernández, bueno, siempre decimos que Sampieri, pero en realidad lo debemos de hacer referencia como Hernández Sampieri, y de hecho, él en su libro solamente viene Hernández Sampieri separado, no con este guioncito. Entonces, ya con las normas APA, realmente debemos de poner solamente Hernández, pero pues a él se le conoce más por Sampieri. Siempre decimos que el libro de Sampieri y el libro de Sampieri, entonces nada más hago la aclaración, pero en realidad es Hernández Sampieri. Nos dice que los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Esto es, que hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. Hay siempre una lucha entre los que son cualitativos y los que somos cuantitativos, porque siempre dicen, es que los cuantitativos realmente no se esfuerzan nada, porque todo lo hace el programa. Y los cualitativos, pues como son subjetivos, y lo que acaban de mencionar como motivación, y eso pues sí llega a cierta dificultad, pero realmente no debe haber ninguna disputa entre una y otra, porque las investigaciones mayormente cualitativas, de una u otra forma le incluyes algo cuantitativo, aunque sea un porcentaje mínimo, pero le incluyes, y las que son mayormente cuantitativas también llevan cualitativas, porque va de la mano. Para que sean realmente mixtos, sí tiene que tener de las dos casi el mismo porcentaje, ¿no? Puede ser un 60-40 o un 70-30, pero ya eso se usaría para mixto, que es la unión de las dos, o que tenemos las dos investigaciones, bueno, más bien los dos enfoques. ¿Ok? Entonces, si tu investigación es cualitativa, es tan valiosa como si la investigación es cuantitativa. Así que aquí no vamos con la mentalidad de que una es más valiosa que la otra, no. Las dos son igual de valiosísimas porque las dos aportan conocimiento. Y bueno, aquí viene ya representado cuáles son los enfoques de la investigación: cuantitativa, cualitativa y mixta. En el caso de cuantitativo, ¿qué es lo que tenemos que tener? Tanto cuantitativo como cualitativo tienen lo mismo: características, procesos y bondades. En el caso del cuantitativo, ¿cuáles son sus características? Bueno, que son planteamientos acotados, que mide fenómenos, o sea, siempre está relacionado con números, utiliza la estadística, prueba de hipótesis y teoría, en el caso de características. Proceso, pues es deductivo, secuencial, probatorio y analiza la realidad objetivamente. Bondades, bueno, pues tiene una generalización de resultados, un control sobre los fenómenos, precisión, puedes realizar réplica y hasta puedes ser predictivo. Esas son todas las todo lo que abarca un enfoque cuantitativo. ¿Qué abarca un enfoque cualitativo? En sus características, pues tenemos planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales, como decíamos que teníamos que estar en la comunidad para poder entender. Los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. Normalmente haces como matrices y ahí es donde estás analizando toda la información. ¿Okay? En el caso del proceso, pues es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal, como lo tiene el cuantitativo. Y como bondades, pues tenemos que es profundidad de significados, es decir, te lleva mucho a la reflexión, amplitud, se te amplía el panorama porque dices, o sea, nunca me imaginé que pudiera vivir esto. Cuando tienes historias de vida, o sea, realmente uno como investigador tiene siempre que ser objetivo, o sea, no involucrarse. Pero pues hay ocasiones en las que te cuentan cosas que dices, wow, o sea, wow, ¿cómo puedo pensar? A lo mejor también te hacen reflexionar, ¿ok? Entonces, sin involucrarte, pero pues obviamente eres ser humano
y pues dices, o sea, no me imaginaba que pudiera tener esto, o que hubiera podido vivir esto, que hubiera podido pasar esto. Entonces, sí son, las historias de vida son realmente extraordinarias para la reflexión. Y bueno, tenemos la riqueza interpretativa, lo que les mencionaba, o sea, cómo ves, bueno, pues la percepción, la interpretación, pues ya es subjetiva y contextualizas el fenómeno. Eso es lo que corresponde a la cualitativo. Entonces se los quise poner así para que lo vean, tienen exactamente los mismos rubros, es como un comparativo y pueden ustedes ahí visualizarlo mucho mejor. Está en el libro de Hernández Sampieri, no puse la referencia, pero está en el libro de Hernández Sampieri. Este mismo diagrama, nada más que lo pone todo junto. Y bueno, pues aquí es donde sale el mixto, pues el mixto es la combinación de los dos, tanto de cuantitativo como cualitativo. Y ahí pues está generando. Hagan de cuenta como una licuadora. Y sale el mixto. En el caso del enfoque cuantitativo, pues utilizamos la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, es decir, que también vamos a ver algo de estadística, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Ese es para el enfoque cuantitativo. Y aquí tenemos el proceso cuantitativo. Son 10 fases, en la cual la fase 1 pues es la idea, la fase 2 es plantear el problema, la fase 3 es revisar la literatura y desarrollo del marco teórico. Aquí, bueno, los que me preguntaban, revisión de la literatura para antecedentes, vamos directamente con los artículos científicos, ¿ok? Para nuestro marco teórico, sí nos tenemos que sustentar en las teorías de los autores, ¿sí? En la fase 4 tenemos visualización del alcance del estudio. En la fase 5 es elaboración de hipótesis y definición de variables. En la fase 6, desarrollo del diseño de investigación. Fase 7, definición y selección de la muestra. Bueno, ahorita les hago así un adelanto de qué es muestra, qué es población y todo eso. Y en la fase 8 tenemos la recolección de datos, la 9, análisis de datos, y la 10, pues ya el reporte de resultados, ¿ok? ¿En qué fase nos vamos a quedar en este primero, que es el protocolo de investigación? Bueno, hay como que nosotros no hacemos marco teórico, pero sí marcamos el alcance del estudio y las hipótesis y definición de variables. Hasta ahí es donde llegaríamos nosotros. Entonces sería en sí la fase 5, pero no tal cual como viene aquí. ¿Por qué? Porque el marco teórico no lo vamos a iniciar. Ustedes la metodología lo van a llevar posteriormente. Entonces, ahí nos quedaríamos como protocolo de investigación en todo este semestre hasta elaboración de hipótesis. Obviamente viene la pregunta de investigación, la definición de variables, los antecedentes, la delimitación y las preguntas de investigación, ya los dije, y los objetivos. Objetivo, sí, bueno, es que dependiendo cuántos objetivos. Yo normalmente prefiero que sea un objetivo general y varios particulares, pero pues ustedes van definiendo de acuerdo a su tema de investigación cómo lo van creando. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Nosotros vamos en la fase 1, estamos en la idea y estamos en parte de la fase 2 porque ustedes ya están estructurando, algunos de ustedes, su tema de investigación, ya cómo va a quedar para poder realizar el planteamiento del problema. ¿Qué consiste el planteamiento del problema? Pues es nada más explicar por qué quieres investigar ese tema. O sea, por qué quieres realmente, o por qué se te ocurrió, o por qué consideras que es un problema. Ese es plantear el problema. Sí, nada más que nuestra redacción tiene que ser en tercera persona. O sea, no podemos nosotros decir, es que mi experiencia me dice que los alumnos tienen bajo rendimiento porque no duermen bien o porque no se alimentan bien. O sea, esa es tu percepción, tu perspectiva. Es lo que tú interpretas de acuerdo a lo que has observado, pero no está científicamente comprobado.
Si hay un estudio que ya lo realizó, a ver qué resultados. Bueno, de acuerdo a este autor, se realizó este estudio y arrojó estos resultados. Entonces, eso sí ya lo puedo considerar como verdadero, ¿sí? Pero en tercera persona, no que yo lo viví, no que yo lo sentí, o yo estoy segura que sí funciona, o sí pasa, o no, ¿ok? Entonces, esa es Pero la antes diferencia. de eso, perdón, pero antes de redactarlo tenemos que hacer como el sondeo, ¿cierto? No, realmente, pues ya te empapaste un poquito con las investigaciones de los artículos científicos, ya tienes una idea. Pero el planteamiento del problema en sí, pues aunque no hayas leído todavía nada, tú lo puedes redactar porque a ti se te ocurrió ese tema de investigación. Yo no te proporcioné el tema. O sea, por ejemplo, si yo les hubiera asignado a cada uno de ustedes un tema de investigación, pues entonces ahí sí tendrías que saber algo porque, dices, pues, o sea, este tema como que, porque es un problema, pero porque te lo aportaron de diferente manera. Pero en este caso, como tú dijiste, ok, yo detecto que, que a raíz de que están en educación a distancia, están aprendiendo menos o desarrollan menos competencias o no desarrollan competencias. Entonces, ese tú lo detectaste. ¿Cómo lo detectaste? Bueno, a lo mejor porque eres docente de varios alumnos y te das cuenta que se conectan pero no están y les pones algunas evaluaciones y te das cuenta que no están aprendiendo, o sea, que no están desarrollando las competencias, que solamente están memorizando o están mecanizando. Eso es nada más que lo redactas bonito. Te lo estoy diciendo así a grandes rasgos como se me ocurre en lo que tú vives al día, pero pues lo redactas de acuerdo a las reglas de redacción que más o menos les puse en unos videos. Ok, gracias. Pero, de nada. Entonces, ahí les digo, realmente la delimitación es un párrafo. Me ha tocado que ponen delimitaciones, pero ponen delimitaciones con alcance. El alcance es en metodología. Entonces, la delimitación, cuando lo veamos, yo sé que a ustedes tienen su tarea 3, pero su tarea 3 creo que si alcanzamos la próxima sesión síncrona porque se vence hasta el otro domingo. Pero sí es muy importante que se considere los puntos de la delimitación, del planteamiento del problema, porque luego también redactar mucho, hay que ponerse siempre del lado del lector. O sea, la clave de la redacción es que no te canse, que no te aburra, que te atrape. O sea, principalmente que te atrape. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando leemos un libro o algo que te comparten? Si empieza con algo que no entiendes, si tú le empiezas a leer y no le entiendes, así de que, no, este está así. Voy a decir la palabra coloquial, esto está bien fumado. O sea, no, este autor no sé qué estaba haciendo cuando redactó esto. Pues pierdes el interés y no sigues leyendo. Mejor buscas a otro autor que trate el mismo tema, pero que tú lo puedas comprender. Entonces la redacción tiene que ser así, entendible para todos. Es decir, bueno, lo que a mí me mencionaron mis maestros cuando estaba haciendo la investigación es justamente eso. Haz de cuenta que tú estás leyendo tu tesis o lo que estás redactando y tú lo entiendes. Se lo pasas a alguien de tu familia o a un amigo que lo lea. Si lo entiende, entonces va bien. Te lo pasas a varios y lo leen y lo entienden, entonces vas bien. Pero si no lo han entendido, hay que reestructurarlo. ¿Por qué? Porque debe ser entendible. Y también, pues, que no estemos como que circulando con las mismas ideas, la misma idea, que ya de por sí la tesis es repetitiva, porque si realmente el sustento de tu investigación suena como muy repetitivo. Entonces, si aparte nosotros le ponemos más repetitivo, entonces sí va a ser como que, o ponemos demasiada redacción, pues puede ser muy tedioso, sobre todo cuando hay en algunas tesis el marco histórico, que sí pudiera ser como que muy pesado para poderlo plasmar. Entonces ahí es buscando el equilibrio con respecto a la redacción. ¿Ok? Y bueno, para, para tener aquí también, en el caso del cuantitativo, perdón,
el enfoque cualitativo, pues tenemos que el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Este es el proceso del cualitativo y todos van ligados con la literatura existente, es decir, nuestro marco de referencia. Las fases son 9. Bueno, me queda un minuto, a lo mejor les quito un minuto más. Esta es la última, bueno, esta y otra es la diapositiva para poder terminar toda la presentación. Tenemos fase 1, que es la idea. Fase 2, planteamiento del problema, igual que el cuantitativo. Fase 3, ahí ya cambia porque es la inmersión inicial en el campo. Fase 4 es concepción del diseño del estudio. Fase 5 es definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Fase 6 es recolección de datos. Fase 7, análisis de datos. Fase 8, interpretación de resultados. Y fase 9, la elaboración de reporte de resultados. Ustedes se fijan, muchas de las fases coinciden, solamente cambia donde deja de ser medible para ser, o donde deja de ser objetivo para ser subjetivo. ¿Ok? O donde no hay forma de que sea medible. Y bueno, este es síntesis de todo lo que acabamos de ver. Bueno, de casi todo lo que acabamos de ver. Los tipos de investigación científica, de acuerdo a cada uno de sus tipos. Finalidad, diseño, alcance, enfoque y fuente de datos. Bueno, sí me pasé un minuto. Cuantitativamente le atiné. Muy bien, no sé si tengan alguna duda. Maestra, Díganme. maestra, disculpe. Quería preguntarle, es que me está fallando el internet y algunas cosas pues no escuché y no le entendí. ¿Va a subir las sesiones, maestra? Porque no he encontrado las de usted, no sé si las vaya a subir o ya las haya subido, porque si a veces sí se me dificulta. Se me dificulta con la conexión, no sé por qué me estaba fallando, de repente se me alenta y se me detiene todo y luego pasa un rato y empieza otra vez a restablecerse. ¿Ya están en la página? Las dos anteriores ya están en la plataforma, así es. También ahí en sesiones síncronas, bueno, aparece el link, debajo del link está creo que le puse grabación. Viene como grabación de la sesión síncrona. Ajá. Y ahí viene el link, o sea, le dan ustedes clic y ahí pueden entrar. Muy de bien, hecho, creo que también les compartí en recursos la presentación de la semana pasada, que era lo de investigación educativa y lo de la investigación. Bueno, ya complementé con el día de hoy. Y esta presentación también se las comparto, se las pongo así como recursos para que ustedes, a veces algunos es más fácil ver la presentación que escuchar toda la clase. ¿Por qué? Porque ya viene sintetizada y lo que quieres es leer para acordarte. Sí. Entonces, por eso les comparto también la presentación. Sí, qué bueno para buscarla porque sí me interesa. Sí, claro, y cualquier duda con mucho gusto me pueden mandar mensaje y ahí estoy para apoyarles. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, si no los entretengo más, si alguien tiene dudas o comentarios o quiere que le apoyen algo, yo sí me quedo conectada. Los que no tengan ningún pendiente conmigo ya pueden retirarse, que pasen buena noche, cenan rico, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, maestra, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Maestra, mande. ¿Aún hay tiempo de cambiar el tema? Sí, claro. Mira, realmente no hemos avanzado tanto. Bueno, voy a quitar la grabación. Realmente no hemos avanzado tanto en el tema